nosotros devolvemos la conexión a mi compañero José La Morena, quien ahora, de hecho, tiene a Gonzalo Cañete, siempre analista y director del blog Brújula de Mercados, que nos va a hacer el análisis de la semana, sobre todo qué opiniones tiene de este rebote que está ocurriendo en los mercados, ese techo de deuda, rebote del dólar. Ojo, porque Gonzalo Cañete ya nos decía el otro día que mientras todo el mundo estaba bajista en el dólar, ojo, cuidado, porque podía venir un rebote. Hoy seguro que quiere comentar algo de eso, José. Pues se lo preguntamos si te parece. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Buenísimas noches, ¿cómo está? José, ¿qué tal? Bueno, muy buenas. A ver, varias cositas. Decía, rebote del dólar mientras hay despiste. Sí. Y ojo también al descuento que empieza a hacer ya el mercado de la subida de tipos de la Reserva Federal, que de no haber prácticamente, hablamos de un 10%, es decir, 1 de cada 10 lo creían, hablamos de casi la mitad del mercado empieza a pensar ahora que va a haber nueva subida de tipos de interés. ¿Cómo ves este rebote? ¿Cómo ves el dólar? ¿Cómo evalúas este movimiento del mercado ante la Reserva Federal? Es como una partida de ping-pong, ¿verdad? Cuando la expectativa es que no va a haber más subida de tipos de interés y cuando ya todo el mundo lo cree así, cuando el mercado está súper descontando ya esto, resulta que de repente cambia el escenario y empieza a haber miedos de nuevo al capítulo B. Es decir, volvemos al origen de todo. Volvemos a miedos a una subida de tipos de interés, miedos a una restricción de liquidez en los mercados, etcétera, etcétera. Pero el Nasdaq lo celebra, el Nasdaq sigue subiendo. Y lo que en concreto dije, por volver un poco a la cita que estábamos haciendo, ¿no? En programas anteriores lo que dije fue que, bueno, llevo diciéndolo meses, mientras el índice dólar no perdiese los 100 puntos, no podíamos descartar que hubiese un rebote alcista en el valor del dólar. Y por eso seguía apostando por el dólar, sencillamente porque, primero, la única alternativa al dólar era el euro y la economía europea tiene bastantes carencias lógicas que arrastramos desde las predicciones de principios de año. Así que era más que obvio que el antídoto al dólar, que es el euro, no pudiese ser un sustitutivo y que, por lo tanto, cualquier incertidumbre internacional llamase a refugio en dólar. Y en este caso es la propia Reserva Federal, pero es que tensiones con Taiwán también llaman a refugiarse en el bono sin riesgo, que es el bono americano. Y añadido a todo esto, sencillamente, seguir la perspectiva que iba teniendo el propio dólar, era casi lo más probable el pensar sencillamente que podía haber un repunte en ese dólar por la situación actual que hay. Incluso Alemania ha presentado los datos del CEP, el índice de confianza económica, de más de 300 encuestados, de analistas, han dado una predicción sobre las perspectivas económicas de Europa, de Alemania en concreto, la primera potencia económica de Europa, muy malas, inclusive peores de las que se esperaban, que ya eran negativas. O sea que imagínate, José, el panorama. Yo creo que es lógico lo que estamos viendo. Vale, bueno, pero dentro de esa lógica, ayúdame con esto. Si no ha habido pausa, si vamos a ver subidas de tipos de interés, si hay ligeras grietas, vamos a llamarlo así, por utilizar, o hay problemitas en la banca regional, por seguirle el juego a Powell, cuando habla de banca regional, por decirlo de alguna manera, 3 de las 4 mayores quiebras de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, bancarias. Pero bueno, si solo hay ligeritas grietas, estamos viendo un mercado inmobiliario que poco a poco se resquebraja. Y no lo digo yo, hoy en Viena los datos eran terribles, es decir, que esto está pasando también en Europa. Claro, con todo este panorama, que el mercado empieza a descontar que las subidas de tipos de interés van a ser más agresivas, yo no sé si ya no en los 70, a uno se le va a la mente a Alan Greenspan al 94, a unas dificultades que nos llevaron a movimientos bastante turbios en el mercado posteriormente y a unas crisis bastante agudas. Efectivamente, los últimos datos hipotecarios en Estados Unidos, los últimos datos de venta de vivienda, mostraban básicamente que la tasa de interés referencial a una hipoteca de tipo de interés fijo a 30 años sube con respecto al año anterior y no se aleja mucho a los máximos que había registrado de casi 30 años, que estaba en torno al 7 y pico %. Por lo tanto, se pone un panorama muy complicado. Si la subida de tipos continúa, ¿qué es lo que pasa con el resto de la economía? Y lo he dicho más de una vez, es un callejón sin salida. E incluso, José, te diría más, la noticia del día, la expectativa de que haya un acuerdo con el techo de deuda. Analizando bien el acuerdo que se hizo de techo fiscal, techo de deuda de Estados Unidos del año 2011, era muy similar en cuanto a qué produjo, ¿no? Habría que analizar un poco las consecuencias que tuvo aquel acuerdo, sencillamente porque vimos que hubo una corrección del mercado de casi un 20% en el caso del Standard & Poor's, que corrigió más de un 19% desde que se cerró el acuerdo hasta octubre de ese mismo año 2011, con la salvedad, José, de que en aquel caso, los meses previos al acuerdo, había una fuerte demanda de bono americano, cosa que actualmente no está pasando. Es decir, la demanda de bono americano actualmente está mucho más baja, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos están tocando cotas increíbles que no habríamos imaginado. Comentaba la semana pasada que precisamente el rendimiento del bono a un mes, que vale, sí, es a un mes, pero es increíble, tocaba el 6% el yield
Por lo tanto, estamos viendo que la demanda de bonos en Estados Unidos se desploma y probablemente eso es por las expectativas que hay ante, o mejor dicho, la desconfianza que exista ante los desajustes presupuestarios en los que está incurriendo Estados Unidos consecutivamente en los últimos años. Por lo tanto, si hay un acuerdo en ese techo fiscal, es una buena noticia para el mercado. Quizá lo es, pero lo que sabemos sin duda es que ese tipo de acuerdos, como pasó en 2011, traen una mayor emisión de deuda. La emisión de deuda, el emitir deuda por parte de Estados Unidos, lo que hace es restar liquidez al resto de bonos, al resto del mercado interbancario, porque ya ocurrió entonces. Y hay una cosa que se llama TGA, que es la Treasury General Account. Es básicamente la cuenta de cheques del gobierno de Estados Unidos contra la que se carga casi todos los subsidios que se emiten a los ciudadanos, con la que se pagan también prácticamente las actividades diarias del gobierno, todos los servicios que contrata. Y esa Treasury General Account, esa TGA, básicamente nos suele servir como indicador de qué es lo que va a pasar con la liquidez en los mercados y por extensión también con la renta variable, incluso te diría con la inflación, porque también es un indicativo de gasto y de déficit. Entonces, cuando vemos que esos saldos de TGA aumentan, que es por ejemplo lo que se hizo en 2011 tras el acuerdo de techo de deuda fiscal, ese aumento de saldos en la TGA lo que suele traer es una disminución de la liquidez disponible en el mercado, es decir, una subida de tipos de interés en el corto plazo en el mercado de bonos. Y esa subida de tipos de interés en el corto plazo en el mercado de bonos, evidentemente, no beneficia al mercado porque resta liquidez en el mercado interbancario y porque no suele traer correcciones, como es lógico. Cuando hay poco dinero en circulación, el mercado empieza a contraerse y es lo que pasa. Pero si en el otro escenario, es decir, que en vez de acumular saldo en la cuenta por mayor emisión de deuda que dejen ahí y que resten de los mercados interbancarios, se proponen gastar más, que es lo que han hecho hasta ahora, el déficit se va a incrementar. Y un mayor gasto público extendiendo el techo de deuda fiscal significará que probablemente van a estimular un poquito más la tasa de inflación, que nos trae en el medio plazo subidas de tipos de interés. Así que es como un callejón sin salida. Es un callejón sin salida, pero cuidado, volviendo a ese 1994, ¿no? Con todo lo que estás comentando. Y claro, hablas de unas fluctuaciones importantes, Gonzalo. Esto llevó a la quiebra, llevó a la crisis del tequila en México, por ejemplo. En el 94, las subidas de tipos de interés originaron la crisis del tequila, luego acabó a su vez esto, oleada tras oleada, acabó en la crisis de 2001 en los corralitos argentinos, ¿no? Pero claro, con este movimiento tan fuerte, impulsado, hablas del techo de deuda, de las dificultades, de cómo la liquidez del tesoro también influye, ¿no?, en lo que está ocurriendo con el dólar, de esos movimientos. Claro, al final, si vamos sumando y además los tipos de interés en vez de pausarse siguen al alza, ¿es posible que con la dependencia que hay del dólar, especialmente en muchos países latinoamericanos, empecemos a ver quiebras? A ver, hay un factor fundamental, es que la tasa de deuda que tiene América Latina es bastante más baja que la que tiene, por ejemplo, Europa. Es decir, cuando esto afecta, el principal problema es que tenemos que ver que los ratios de endeudamiento que existen, el problema principal está en las economías occidentales. Si miramos los ratios de deuda de Europa, están prácticamente el 100% casi todos los países, en algunos los superan, desgraciadamente, incluido Estados Unidos. Por lo tanto, la subida de tipos de interés significa un encarecimiento de los costes financieros que afecta más allá a todos, sobre todo a aquellos que están altamente endeudados. En el caso, por ejemplo, de México, tiene una tasa de deuda que es bastante fuerte, en torno al 41%, y en torno, la de Brasil, que es la primera economía de América Latina, está en torno al 70-80%, si no me equivoco, sobre su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, más sensible, por ejemplo, será la economía de Brasil a la de México. Lo que pasa es que la economía de México está altísimamente vinculada con la economía de Estados Unidos, porque casi todo lo que produce lo vende a Estados Unidos. El 80% de la balanza comercial de México va a Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que veremos es que realmente esta subida de tipos de interés afectará principalmente a los que estén bien endeudados. Y en el caso de, por ejemplo, de primera economía, Brasil, segunda economía, México, en América Latina, México tiene unos ratios de deuda bastante positivos, por lo tanto, sabría defenderse. De hecho, el rendimiento que ha tenido el peso mexicano con respecto al dólar ha sido brutal. En 2022 el dólar machacó al euro, machacó la libra, machacó al yen, y sin embargo, cuando nos fijamos en el rendimiento que tuvo con respecto al peso mexicano, el peso mexicano aguantó el empuje, lateralizó todo el año 2022 contra el dólar y, de hecho, lo que lleva de año va ganando al dólar. O sea, va sacando terreno a ese dólar, sale de los rangos de fluctuación de 2022 y sigue avanzando. La cotización dólar-peso mexicano es bajista desde hace prácticamente 2 años. Por lo tanto, muy buen rendimiento en la economía mexicana y, por lo tanto, creo que es optimista porque en este sentido probablemente esto afecte más a ese sector financiero occidental, de nuevo, como también lo hice en las crisis pasadas, y luego por contagio al resto. Una cuestión fundamental, mucha gente lo ve esto como una especie de enfrentamiento entre el G7 y BRICS, como que la economía mundial se está ahora está jugándose entre dos grandes bloques, pero no hay que olvidar que prácticamente todo lo que produce los BRICS lo venden al G7 y que solamente el consumo de Estados Unidos anualizado está en torno a 16 billones de dólares y el BRICS
no consume, me parece que menos de 11.000 millones de dólares al año, todo el consumo sumado de los países miembros del BRICS. Por lo tanto, aquí el mayor consumidor del mundo es Estados Unidos. Pase lo que pase, no hay alternativas, el dólar va a seguir siendo la moneda que utilicen para pagar y, por lo tanto, todo el mundo, el planeta entero está vinculado a lo que ocurre en estos tipos de interés. Si uno mira los movimientos dentro del sistema SWIFT, es evidente cómo se está pagando todo. Más allá de que está viendo, veíamos ayer que hay una reducción en las transacciones que se realizan con dólar cercano al 13%. Insisto, dentro de las que ya se realizan con dólar, y hablo del 13% en los últimos 2 años. Hay una caída, que es una caída importante, relevante el movimiento, pero es verdad que a la larga el 80%, más del 80% de esas transacciones internacionales se realizan en dólares. Está ese peso que comenta Gonzalo. No sé si quieres analizar algún valor que nos están pidiendo también por aquí por el chat, pero por no asaltarte en eso, Gonzalo, y sí una última reflexión antes de ir con algunas últimas noticias, unas últimas horas. Con el mercado como está, ¿qué harías? ¿Tú temes, lo digo porque ya sé que esto es la bola de cristal, Gonzalo, no te quiero arrimar a eso, pero se ha hablado mucho de que ha habido grandes gestores entrando mientras se negociaba el techo de deuda y que se van a salir ahora en cuanto salga el acuerdo, que ya hay alguna republicana de Texas filtrando que ya hay acuerdo, pero bueno, esto con respecto al mercado americano, pero en líneas generales empieza a haber la sensación, hablábamos ayer de que, bueno, y esta semana veníamos comentando, que después de la caída de Bear Stearns subió mucho el mercado, entre un 7 y un 11, depende de los mercados que se miren, en los siguientes 2 meses. Ha caído SVB, ha ocurrido lo mismo, seguimos viendo, sin embargo, a la Reserva Federal muy cauta, con bajadas de tipos. Las subidas del mercado han sido similares a las de aquel entonces. Yo sé que la situación no es idéntica, sé que no es la misma, pero ¿serías cauto con lo que está por venir? Sin duda, sin duda. Mira, para que la gente que nos escucha pueda ver un poco niveles más técnicos en todos los mercados. Yo publico en mis redes el análisis que he hecho con el equipo de análisis de ATPX. El lunes, el miércoles, incluso ayer también estuvimos viendo un consultorio de mercado en directo que está publicado en las redes y lo pueden encontrar. Pero básicamente, y por resumirlo, José, la subida que está pegando el Nasdaq es preciosa. A mí me huele mal. No te voy a mentir. Me huele mal sencillamente porque el Standard & Poor's no continúa, porque el Dow Jones tampoco, y porque el mercado europeo está muy por encima del mercado americano. Hay un diferencial brutal. Estamos viendo que CAC 40 rompe máximos. Europa, el DAX, por ejemplo, también está tocando techos. Y, sin embargo, el mercado americano, la bolsa más grande del mundo, el Standard & Poor's es gigantesco, es un monstruo comparado con el resto de bolsas del planeta. El Standard & Poor's es realmente el que mueve todo el negocio. El Standard & Poor's no ha subido. Es decir, llevamos meses en los que todo el recorrido que ha hecho Europa alcista, el Standard & Poor's lo ha dejado lateral. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? Aquí el mercado que más dinero mueve no está comprando, porque es eso es Wall Street, eso es el Standard & Poor's. Y el Nasdaq está subiendo, pero no deja de ser un indicador sesgado, es decir, simplemente es sector tecnológico que va muy bien, funciona como un tiro, efectivamente, pero cuando vamos al gigante, al padre de todas las cosas, al Standard & Poor's, sigue en un rango lateral, que no ha superado los 4.200 puntos, que ha tenido buenas noticias más que de sobra durante semanas anteriores, datos de inflación que estaban muy, muy positivos, datos del mercado laboral que también estaban invitando a que hubiese más flexibilidad de la política monetaria y no se apretasen todas las tuercas. Y, sin embargo, no ha superado 4.200 puntos. Estamos sin romper máximos desde agosto de 2022 y los máximos, además del Standard & Poor's, están en 4.800 puntos, que están allá por diciembre de 2021, si no me equivoco. Entonces, en los niveles actuales, 4.100 y pico puntos en el Standard & Poor's, mientras yo no vea al Standard & Poor's pasando de 4.200 puntos, cerrando sesiones en una misma semana por encima de esos niveles, yo no me creo nada. Aunque el Nasdaq esté subiendo tan fuerte, es precioso, insisto, muy bonito. Esta mañana lo comentaba con el equipo de analistas aquí y lo que decíamos era, joder, qué buen rendimiento está haciendo el mercado americano. Fíjate qué bonito, digo, qué ganas de meterle un corto al mercado, al estándar, según al Nasdaq, según llega a 14.500, al Standard & Poor's con alguna dilatación hacia 4.300, pero mi sensación es que este movimiento alcista huele muy mal. Pero claro, yo llevo pensando que esto no cuadra desde hace ya 3-4 meses. Sí, lo que pasa es que a base de meterle dinero porque no puede estar en otro sitio, también suele llevarnos la contraria. Da igual lo que digan los fundamentales, que si no tienes otro sitio donde meter la pasta, eso sigue subiendo. Y en parte ha sucedido así. Hay muchos más factores, pero en parte ha sucedido así. Gonzalo Cañete, analista y director de ese blog Brújula de Mercados. Gustazo cerrar con usted el jueves este mercado, como siempre. Abrazo fuerte. Un abrazo. Nosotros nos vamos a fijar antes de cerrar, vamos a mirar a los mercados.